Buenas gente, quería hacer esta aclaración antes de que inicie el video formalmente para avisar más que nada que este video fue grabado más o menos hace unos cuantos meses atrás, más o menos mediados del 2021, y básicamente hago esta aclaración porque en primera instancia estoy editando este video el 3 de enero del 2022. Y después por la cuestión de la cámara, porque bueno, es muy mala la calidad de la cámara, a comparación de las últimas veces básicamente que estuve utilizando el celular como cámara, ¿no? Así que bueno, era más que nada para aclararles eso. Y bueno, espero que les guste el video, que les sirva para el futuro. Y bueno, prosigamos con el video en cuestión. Buenas gente de YouTube, estoy acá, aparezco después de mucho tiempo. Pero bueno, cuestiones de parciales, no pudo aparecer, pero bueno. Perdón por la calidad de la cámara, es la cámara de la computadora, que si grabo del celular tarda mucho en en pasar el archivo, entonces prefiero de acá. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema más que interesante, que es la conquista de América. Pero antes de ir al momento culmine, ¿no? En 1492, más o menos, 1493, algunos consideran por ahí. Hay que considerar lo que es el contexto de cómo surgió la conquista y luego lo anterior, ¿no? Hablamos antes que nada que más o menos durante el siglo XIV los musulmanes estaban ocupando lo que es en la actualidad la península ibérica, con lo que digamos que las diferentes coronas, o puede ser la de Castilla, la de Aragón, perdieron sus territorios. Entonces, ya comenzando, se podría decir, el siglo XV, se empiezan a sacar de encima, de una manera, o sacarse del territorio de estos musulmanes, del territorio ibérico, en el cual compone también Portugal, y no solo lo que es actualmente España, sino el territorio portugués. Entonces, lo que sucede más luego es que otra cuestión que caracteriza a los musulmanes es el sentido en el que bloquean el acceso al Mediterráneo, siendo este un intermedio entre el comercio, básicamente los comerciantes europeos, en su mayoría, ¿cómo se llama esto? Portugueses, españoles, en la actualidad, ¿no? Castellanos, digamos. Y la ruta de la India, ya que la única ruta, o sea, la única forma de llegar a la India en esta época era a través del Mediterráneo. Con lo que se hacía era, se iba desde la península ibérica, se sobrepasaba todo por el Mediterráneo dentro, y se iba a una de estas partes del Mediterráneo, y ahí con hombres o con caballos, mismo se llevó a la India y después así. Y que básicamente la carrera en India fue una de las carreras, rutas, digamos decir, uno de los centros comerciales más buenos, India, el objetivo de todo el mundo. Entonces, a propósito de esto, podríamos decir que las diferentes potencias, en este caso vamos a hablar de dos, que es la portuguesa y los castellanos, en este caso no, porque recién en el 1516 podemos considerar España, como se dice ahora, sino que antes de 1516 hablamos de la corona de Castilla. Entonces, lo que sucede, disculpen, es que en este proceso, la que comienza, o la pionera, perdón, me acabo de comer, en el sentido de que la pionera de la expansión europea, en el resto del territorio, es Portugal, la cual comienza su expansión hacia Ceuta. Básicamente lo está abajo, voy a mostrar una imagen de un mapa. Como también más luego se avanza, ¿no?, hacia las costas africanas, que en un principio es más que nada el norte africano, en un principio, vamos a dejarlo hasta ahí. Y después, más o menos en el siglo XV, más o menos, se podría decir, se lleva a cabo la conquista y el descubrimiento, la conquista de las islas del Atlántico. Puede ser las islas Azores, Madeira y Cabo Verde. Y ahora tenemos que distinguir una cuestión a la cual esto se va a aplicar, y es más que nada una explicación general para todos los modelos productivos.
que lo utilizó de una manera, por decir, tanto Portugal como la corona de Castilla o los castellanos. Hablamos de la factoría y la colonia. La factoría, en pocas palabras, es una fortificación en la cual se encuentra un grupo de soldados con el fin de defender esta factoría, la cual tiene se puede decir que es un centro productivo con, además de estos soldados para defender una posible revuelta en un contexto en el cual uno está en un lugar donde uno no sabe cómo es la población. Hay un agente comercial, el cual todo lo producido allí se va a través de un puerto, igual, bueno, está establecido en las costas, y de allí se va, en este caso a Lisboa, a los demás puertos comerciales, los cuales los puertos comerciales fueron los primeros mercados. Y aquí, según Marx, surge el capitalismo, por ejemplo, como para anexionar con temas adicionales, pero o sea, es como una anexión ahí rara. Entonces, lo que sucede más luego es que el otro modelo de expansión, podríamos decir, es la colonia, la cual se basa en, como dice su palabra, llevar colonos o personas las cuales pretenden establecerse en un lugar, como puede ser las Islas Azores, porque es el lugar donde se utilizó, y allí establecerlos, y para que estos y produzcan, ¿no? En este caso hablamos de que en las Islas Azores, Madeira, lo que en su mayoría era un centro productivo de caña de azúcar, en su gran mayoría. Hubo cereales, agropecuarios, pero lo que triunfó fue la caña de azúcar, que de hecho después de esto Portugal fue uno de los grandes productores de azúcar, que después esta azúcar se producía en Europa, nada más ni nada menos. Entonces, hablamos también de que en esta colonización lo que se realiza es el repartimiento de mano originaria, o ¿cómo se puede decir? Los indios. Quizás esta forma de hablar a la población originaria, queda un poco obsoleta y casi funable, pero es como lo mencionan los libros. Pero por eso digo pueblos originarios, los cuales en este proceso son repartidos como mano de obra, un sistema de esclavización, como también la cuestión de, ¿cómo se llama?, del repartimiento de las tierras. Como también durante este proceso, más o menos en el siglo XV, surge el esclavismo, ya que lo que se buscaba o lo que se comerciaba en Lisboa era, lamentablemente, el recurso humano, como puede ser el humano en sí, en este caso no en África, riquezas, oro, etc. Como también hay que hablar de que en esta época hablamos de un contexto en el cual había mucha desigualdad de riqueza, en el sentido de que había mucha gente de la nobleza con mucho dinero y mucha gente que trabajaba día a día por el pan, podríamos decir de una manera, que era pobre, digamos. Entonces, lo que vino bien con estas exploraciones, podríamos decir, que fue que lo que buscaban estas personas, o por lo general las personas que llevan a cabo estas expediciones, no de descubrir nuevos territorios, era gente de este carácter, o sea, de gente pobre, o gente que no tenía un estatus social muy alto, con el fin de ascenderlo al punto de que, bueno, tener prestigio, aunque sea, para decir, mira, yo conquisté tal, y así, bueno, poder tener una riqueza además. Como también hay que considerar que el derecho a la conquista fue otro, ¿cómo se puede decir?, detonante en este caso, de la conquista. Porque el derecho a conquista uno apelaba, decía, bueno, yo conquisté este terreno, entonces dame la riqueza a mí. Así que bueno. Luego el que continúa con esta expansión, es España, recordemos, los castellanos, que hacen su expedición hacia las Islas Canarias, ahí nomás de África. Voy a mostrar una foto, en la cual básicamente lo que hacen es depurar a la población local y además venderla en Sevilla como esclavos, ¿no? Lamentablemente. Que después lo que sucede es que esto genera una especie de, ¿cómo se podría decir?, de rivalidad entre Portugal y la corona de Castilla, o los castellanos, ya que lo que pretendían era buscar una nueva ruta para llegar a la India, ya que el Mediterráneo estaba tapado, era o por tierra, y era muy caro, supongo,
Y no había otra, sino no se puede llegar. Entonces, lo que sucede durante este proceso, este momento, es que desde la corona de Castilla lo que hace es que se establecen capitulaciones, las cuales básicamente autorizan o podemos establecer que es un pacto entre la corona de Castilla, un marinero X, por ejemplo Cristóbal Colón, que a la vez tiene que subcontratar además marineros, por lo general ladrones y personas que querían ascender su estatus social, y más luego lo que tenía que buscar el navegante, por ejemplo Colón, era un capital privado, por lo general de genoveses y de demás italianos, o de la zona de Italia, ¿no? Allí de la zona de Italia, genoveses, etc. Entonces, lo que sucede es que también en este pacto lo que se establece es que se conquistaba en nombre de la corona, porque esto es lo que quería la corona, era territorios a su nombre, y después el quinto real, que es básicamente el 5% de las riquezas obtenidas. Como también había una autorización para destruir barcos portugueses. También una autorización que esto más que nada demuestra la rivalidad entre estas dos potencias, ¿no? Bueno, está ladrando acá el bicho. Entonces lo que sucede más luego es que con el fin de, ¿cómo se podría decirse? De pacificar la situación, se establecen dos tratados. Uno es el que vamos a hablar ahora y después el otro lo vamos a tocar más tarde. El cual básicamente es el Tratado de Alcacobas, el cual se basó en un pacto, obviamente, entre la corona portuguesa y la de Castilla, con referencia geográfica en ¿cómo se llama esto? En las Islas Canarias, que era, o establecía que de las Islas Canarias al norte era dominio de España, o ese territorio podía dominar España, y de Canarias al sur era para Portugal, lo cual hasta ese momento no lo había favorecido a Portugal. Lo favoreció medianamente porque pudo establecer factorías y demás centros productivos, pero más luego de los viajes de Colón se va a demostrar que estaba muy bien la corona portuguesa, ya que a raíz de eso destacó mucho después del viaje de Colón. Vasco da Gama, mandado por la corona, pudo encontrar o logró hallar la ruta hacia la India, que era costeando África, todo lo que es norte, centro y sur de África, y allí se llegaba hasta la India, costeando y llegaba hasta el Océano Índico, etc. Pero eso es mucho después, por eso. Y aparte de eso, el tema de la conquista y toda la cuestión portuguesa vamos a hablarlo mucho más tarde. Solamente lo que yo quería decir es que había una rivalidad entre ambas potencias. Entonces, con el fin de encontrar una nueva ruta, y además con los saberes de la época, que quizás para algunos esto era imposible, pero en la época se pensaba que la Tierra era redonda, se sabía ya. Alguno que otro decía que los bordes, que la Tierra era cuadrada, que llegaba un momento que te caías al fondo, al vacío, que había monstruos. Entonces esta cuestión de la Tierra redonda muy pocos lo sabían, pero al fin y al cabo se sabía. Como también lo que se desconocía era la masa de ultramar, se llamaba, que básicamente el Atlántico, en pocas palabras. Todo el resto del Atlántico, Azores y mitad. O sea, básicamente, literalmente es todo América, la cuestión de ultramar. Entonces, Cristóbal Colón apela a una capitulación, la cual es aceptada, y su ruta, su proyecto era de ir hacia el oeste, ya que, bueno, como la Tierra era redonda, sin saber que en el medio se iba a encontrar con un cacho de continente, pensaba que iba a ser así de vuelta y ya está, llegó a la India. Antes de partir hacia América, lo que hace es de salir de Sevilla, del puerto de allí, perdonen que tengo un pollito, y de ahí se va a las Islas Canarias, y de allí de las Islas Canarias parten hacia América. América no se sabía, sino hacia el oeste. En este momento lo que se tenía de conocimiento, podemos dejarlo así, eran los Azores, los cuales se conformaban de vientos, los cuales te llevaban tanto como para al oeste, al
a Europa, a África, etc. Como también la carabela, que era un barco rápido y resistente. Algo muy esperado en la época, digamos, de una manera. Entonces lo que sucede más luego es que Colón, luego de un largo viaje y sin hacer caso al Tratado de Alcacobas, ya que a donde llega es el primer punto en el cual toca al Colón América, es una parte de las Bahamas, una isla de las Bahamas. Y eso está justo en el dominio de Portugal. Entonces, al establecerse allí, lo que se llevó a cabo es la conquista de todas las Antillas mayores, lo que estoy mostrando ahora en el mapa. Como también después se lleva a cabo el descubrimiento de la Española, como que la gran isla, la cual ahora se encuentra dividida entre Haití y Puerto Rico. Entonces, este primer viaje fue más que nada de reconocimiento y listo. Cuando vuelve Colón, ¿no? Es detenido en Azores porque, bueno, Azores está en dominio portugués y como su justificación de zafar, ¿no? Dice que va a Lisboa a entrevistarse con el rey Juan II, creo. Bueno, llega a Lisboa, se entrevista y luego de la entrevista en la cual Colón le dice al rey que para el oeste hay tierra, el rey Juan le dice a Cabral que lleva a cabo una expedición en la cual básicamente en el 1500 más o menos se descubre Brasil. Entonces, luego de este momento, lo que se produce es que Colón, al llegar a Castilla, le dice a los reyes católicos, ¿no? Le dice: mira, encontré tierra, todo esto, así que te propongo hacer un segundo viaje, pero ahora para poder colonizar ese cacho de tierra nuevo, conseguir riquezas, evangelizar a la población allí presente, y secretamente Colón quería esclavizar a la población allí presente. Como más luego se establece el Tratado de Tordesillas, el cual fue establecido en el 1494. El otro tratado, el cual mencionaba anteriormente, establecía que, con referencia geográfica en Cabo Verde, el Cabo Verde para el oeste era de España o de Castilla, y de Cabo Verde para el este, para Europa, dirigiendo Europa, era de Portugal, ¿no? Entonces, luego de este pedido de Colón a los reyes católicos, finalmente sucede este segundo viaje, en el cual podríamos decir que hay tres choques de intereses. Hablamos de la corona, que en primera instancia quería que el territorio quede en sus manos, en su nombre. Luego estaban los colonos, los cuales querían establecerse como señores feudales. Esto habla de tomar como mano de obra a la población local, y que estas personas, a través del repartimiento de tierras, trabajen la tierra, y que este señor o líder colono, a través de los tributos, genera riqueza y ascienda socialmente. Y por otro lado, Colón quería establecer factorías y establecerse como el mayor agente comercial de la zona. Entonces, esto obviamente secretamente, ¿no? Entonces, en este segundo viaje lo que se hace es que se llega de vuelta a la Española como centro, se establece allá como centro administrativo, siendo el primer gran centro administrativo de América. Como también lo que sucede más luego es que se lleva a cabo el descubrimiento de Jamaica y Cuba. Y además se realiza el repartimiento de tierras y la mano de obra originaria, se la esclaviza, en pocas palabras. Después no podemos destacar más de este segundo viaje, porque más que nada eso, el repartimiento de tierras, de mano de obra originaria, y el establecimiento de las colonias, y ya estaría. Sí, bueno, luego se vuelve de vuelta a Castilla, y en su tercer viaje lo que hace es, en primera instancia, en conceptos de descubrimientos territoriales, descubre la boca del Orinoco y las costas venezolanas, pero a su vuelta a la Española es detenido por su mala administración, ya que Colón era como un gobernador, un administrador de la zona. Entonces es detenido por su mala administración y además sufre la sublevación de los colonos allí presentes. Entonces es devuelto a Castilla, pero a raíz de un ida y vuelta es liberado Colón
y realiza su cuarto y último viaje, en el cual se encarga de descubrir el resto de Centroamérica y intenta encontrar el paso al Pacífico o al Océano Pacífico, ya que él sabía, tenía una corazonada que había algo atrás de esas fronteras montañosas, como puede ser Centroamérica. Entonces bueno, pero al final no lo encontró él, sino se encontró después en el 1513 creo. Pero bueno, más luego aquí finalizan lo que es la cuestión de los descubrimientos de Colón, y ya tenemos que ir a la cuestión más productiva. Podemos destacar que en Centroamérica lo que se llevó a cabo fue colonias, los cuales producían caña de azúcar, ganado, cereales, etc. Como también el palo tinte, el cual era un árbol que tenía una tinta. En lo que respecta a la mano de obra, como había mencionado anteriormente, la mano de obra provenía de los pueblos originarios, los cuales con el tiempo fueron siendo exterminados, con lo que en el 1542 se establecen las nuevas leyes, las cuales limitan el poderío de los colonos y de una manera cuidan al pueblo originario, a los pueblos originarios. Entonces, a raíz de esto, lo que se hace también, se establece una mano asalariada, entre otras cuestiones. Entonces, a raíz de que, bueno, los diferentes integrantes con la mano de obra iban muriendo, a raíz de la violencia hacia ellos por parte de los colonos, se tuvo que apelar a otras islas de Antillas mayores y menores, las cuales se habían descubierto creo que en el segundo o tercer viaje, podríamos decirle. Entonces con el tiempo se va despoblando estas islas, ya que bueno, se va tomando mucha gente, al punto que en un momento ya no queda más mano de obra originaria y se tiene que apelar a la mano de obra africana, y esto generó un cambio cultural radical en la composición justamente cultural, étnica en Centroamérica, ¿no? Ya que de África provenían diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes visiones de vida, concepciones del mundo, etc. Como también podemos mencionar que más luego lo que sucede es que se descubre en 1520 toda Centroamérica, y finalmente en el 1530 más o menos el centro administrativo pasó a tierra firme, o México más futuramente. Y ya como para finalizar el video, hay que mencionar que otra actividad que realizaron los colonos aquí en América fue el rescate, el cual se basaba en saquear riquezas, templos, etc., como también tomar como prisioneros y a la vez esclavos a pobladores originarios, como también se llevó a cabo el intercambio de rescate, el cual era un intercambio entre el colono y el pueblo originario, el poblador original, el cual básicamente se intercambiaba más que nada baratijas europeas a cambio de oro, plata y demás riquezas que los españoles por obviedad pretendían. Entonces después lo que sucede es que se establecen como puertos o cuestiones de conexiones de mercados las ciudades, siendo grandes estos centros, ¿no? Como además, y ya como para finalizar, destaqué más que nada que ¿cómo se podría decir? Que en las costas venezolanas se realizaba a cabo la recolección de perlas. Algo muy que triunfó durante un tiempo, ya que más luego hubo una falta de perlas, por la cuestión de que bueno, se sobreexplotó este recurso y bueno, permitió que esto suceda. Les deseo suerte y que bueno, nos veremos en próximos encuentros. A ver, Richard, mostrarles la pija.